Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola, bienvenidos a Futuro Público, yo soy Alberto Wurst. Y yo soy José Díaz, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día, José. Sí, hoy día vamos a hablar sobre los retos desde el sector público para diseñar servicios digitales centrados en el ciudadano. De hecho, tenemos a una invitada especial y super capa, es Heidi Uchiyama. No se olviden que el podcast lo pueden escuchar por YouTube, Spotify y en todas las plataformas digitales. También nos ubican en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter a mí me ubican como @jdiazmendoza. A mí me encuentran como @Alberto Wurst, todo junto. Y bueno, hola Heidi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir al podcast. Hola Alberto, José, muchas gracias por la invitación. A ver, para los que no conocen a Heidi, ella es publicista por la Michigan State University, tiene un máster en dirección de diseño gráfico con enfoque en medios digitales por la Universidad de Monterrey. Es fundadora de Beta User Testing and Experimenting, que es un laboratorio de prototipado y testeo con usuarios. Cuenta con más de 10 años haciendo consultoría en mejora de experiencia de usuario para diversas industrias. Fue Head de UX en Interbank, donde lideró la estrategia de diseño en los canales digitales del banco. También fue Service Design Lead en la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, en Perú, cofundando el laboratorio de innovación que luego se convirtió en la plataforma gov.pe. Y yo creo que ese va a ser un poco el centro de la conversa hoy, que es una experiencia bastante interesante, el tema de la plataforma y cómo se gestó esta unidad. Y yo creo que me gustaría quizás empezar preguntándote, cuando tú entras en 2016 a la PCM, cuando recién empezaba el gobierno de PPK, tú ya venías con varios años de experiencia en el sector privado, pero esa era como tu primera experiencia en el sector público, ¿no? Propiamente. Ahí lo que me gustaría saber, no sé, es y todavía entraste con la intención de hacer innovación, entre comillas, ¿no? Y entonces quisiéramos saber qué significó eso para ti, qué sentiste o qué te chocó más, no sé, unas primeras impresiones de ese momento. Sí, creo que fue bastante naif de mi parte, de la parte de algunos miembros del equipo también, el entrar en el gobierno sin previa experiencia y tener esta urgencia de innovar, ¿no? Y tú bien lo dijiste, innovar entre comillas, porque en nuestro país innovar a veces es hacer las cosas bien como deberían haber sido desde un comienzo, ¿no? Este pensamiento sistémico que es inexistente muchas veces en todo lo que hacemos y que a las largas nos pasa factura. Somos un país un poco como de parches, ¿no? Entonces algo pasa, ya lo parchamos y seguimos adelante hasta que se rompe el parche y de ahí lo parchas de nuevo con otra cosa, ¿no? Entonces vivimos en un país un poco parchado y esa es la consecuencia de no diseñar las cosas desde el inicio. Y el gobierno no es una excepción ahí. Entonces, hacer innovación de la manera como shiny e interesante que se percibe sobre unas fundaciones endebles, parchadas, es un poco complicado, ¿no? Porque tú estás tratando de construir, no sé, pues un castillo encima de un montículo de arena. Y eso es la primera gran lección que tuvimos, creo. O sea, nosotros habíamos dado por sentado que habían cosas como, por ejemplo, políticas de nube, políticas de uso de software y demás dentro del gobierno que todavía estaban empezándose a gestar, ¿no? Habían cosas que se tenían que hacer, había mucho que se tenía que hacer, sobre todo en el ámbito digital, y nosotros comenzamos por ahí. Tuvimos un choque cultural también en el gobierno. Nosotros éramos bastante más jóvenes que la media de los servidores públicos que estaban ahí desde hace bastante tiempo. Teníamos una mentalidad que venía como más del sector privado, de resultados y no sé, por último venta, como un indicador. En el gobierno no existe la venta, entonces los indicadores son de otro tipo, no son indicadores de impacto. Pero justo se está al lado nuestro gestando una oficina de cumplimiento para asegurarse de que los indicadores de las promesas públicas o las promesas políticas estén realmente dándose
en distintas industrias, y eso también fue nuevo, pero también ponerle indicadores nuevamente sobre este montículo de arena que les digo es complicado, ¿no? ¿Cómo mides el éxito de algo que no ha sido bien diseñado, cuyo problemática no es la medición per se, sino más bien las raíces? Y bueno, creo que la educación, la salud, todo es claramente un ejemplo de esto que estamos viviendo durante la pandemia también. Lo que nosotros hicimos y el biggest challenge, creo, al entrar en el gobierno fueron dos cosas, ¿no? Lo primero es tratar de articular esfuerzos con servidores públicos que estaban ahí hace bastante tiempo en el gobierno, que si bien tenían la intención correcta de hacer las cosas en pro del ciudadano, las maneras en las que se hacían las cosas tenían que cambiar. En el gobierno lo que sale primero es la política pública, entonces sale la norma, sale la ley, y a partir de ahí es que yo ejecuto. El pensamiento de diseño lo que hace es hacer que pienses al revés, ¿no? Primero experimentas, haces algo chiquito, lo comienzas a escalar, y cuando ya le sirve a la gente es cuando le pones la documentación, la norma y demás cosas. Entonces, creo que eso fue una de las primeras lecciones que aprendimos, ¿no? Tratar de cambiar esa mentalidad a la norma y la ley no son lo que deben dictaminar el comportamiento, sino más bien debemos primero diseñar el comportamiento y a partir de eso ya generar documentación si fuera necesario. Ujú. A mí me gustaría de repente ahondar un poquito en eso que has dicho ahora último. O sea, ustedes en ese momento cuando entraron y se toparon con este monstruo, que claro, eso que tú me acabas de decir es un chip que digamos, el sector público mayormente no tiene, no comparte, ¿no? Entonces ustedes tuvieron que desarrollar estrategias para comunicarse y comunicar que las cosas deberían quizás hacerse un poco distinto. ¿Cómo manejaron en interno esa especie de dolor, ¿no? Punto de dolor que tenían ahí con eso. Sí, una de las cosas que hicimos y que no me arrepiento ya, quizás en ese momento sí, fue pedir perdón antes que pedir permiso. Seguimos nuestra intuición y la lógica para ejecutar cosas que de ahí no venían a tocarnos la puerta y nos decían, oye, eso no se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, hicimos un blog en donde contábamos nuestra experiencia, hablábamos de Go.p, de cómo lo estábamos deployando, del código, el research que estábamos haciendo y demás. Y el departamento de comunicaciones viene a decirnos no puede salir nada que no esté como aprobado por el departamento de comunicaciones, ¿no? Que tiene sentido, porque en verdad cuando tú comunicas del gobierno hacia afuera, tú representas al gobierno, entonces tú comunicas algo y la gente piensa que lo estás comunicando no como tu equipo y como tu proyecto, sino como el gobierno. Entonces, por ejemplo, eso no estaba bien, pero lo hicimos. Luego utilizamos Nube cuando todavía no estaba tan regulado, entonces como la gente de tecnología de dentro del gobierno, habían como que estos paradigmas o estos mitos también de, oye, bueno, pero la data de los ciudadanos no puede estar en otro país, ¿no? Pero en realidad lo que dice la ley de Cloud Services o la ley de nube es que la data no puede estar en un país enemigo de nuestro país. Ahora, ¿quiénes son los países enemigos de nuestro país? No estamos en guerra, entonces ya, o sea, no sé si China es enemigo de nuestro país, por ejemplo. Pero bueno, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Si es que tu data está en Amazon, no sé en dónde estará, o sea, puede estar en un servidor en Argentina, puede estar en un servidor en Estados Unidos, no importa, pero sí importa, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que en otras circunstancias parece que no importan para avanzar contra actor nomás, en el gobierno sí importan. Y creo que ahí había que hacer como para responder tu pregunta, Alberto, había que hacer como un balance, un equilibrio entre lo que nosotros pensábamos que estaba correcto hacer y lo que nuestra intuición nos decía y las formas de asegurar que eso no vaya en contra de la ley o la norma, ¿no? Pero ahí yo tengo una consulta. Justo hace unos días escuché una entrevista o una exposición que hiciste creo que en UTEC, donde un poco hablabas de esta interacción entre lo político y lo público, ¿no? Como que ustedes estaban en el medio. Por ejemplo, esta historia del escudo, ¿no? Como al gobierno le pareció normal, imagino que ustedes habrán recibido la aprobación de la oficina de comunicaciones en fin, pero al público le pareció una falta de respeto, ¿no? Esa interacción, o sea,
digamos, sin ahondar en ese ejemplo en específico, ¿no? Pero esa interacción, ¿cómo se las arreglaron, ¿no? O sea, como para lidiar con lo político, lo político desde lo técnico y con lo público también desde lo técnico. O sea, creo que la cultura de las redes sociales hace que le demos más importancia a las cosas que más nos parecen o graciosas o divertidas o no sé, divertidas, que a las cosas importantes, ¿no? O sea, nadie quiere hablar realmente sobre el plan de gobierno de Castillo, de Keiko. O sea, la gente quiere ver los memes, ¿no? La gente eso es lo que retuitea y eso es lo que repostea. Entonces vivimos en una cultura como bastante amarillista, si quieres verlo desde un punto de vista como casi de prensa, ¿no? Entonces lo que nos pasa con el logo que le ponemos es que se entrelazan dos cosas. Uno es técnicamente lo que era correcto hacer, porque obviamente el escudo del país no puede ser un logo de una página web porque el estilo gráfico del escudo no te permite ir con el estilo gráfico de la web que estamos proponiendo, que es un poco más moderna y demás. Eso a nivel como técnico, de diseño, así, todo bien. Pero ya luego como a nivel conceptual, político, cuando ya esto llega a la masa crítica de gente, y se llama masa crítica por algo, creo, te entras en el ámbito del escrutinio, ¿no? Entonces, si es que la gente odia al presidente o si es que la gente odia al gobierno, que siempre es el caso, o si es que hay un sector de la población que está en contra de algo que el gobierno está haciendo, entonces cualquier cosa que el gobierno haga es una representación y es una oportunidad de manifestación de ese odio. Sea bueno, sea malo, no tenga nada que ver, etc. Entonces, con el escudo que simplificamos para hacer el logo de Go.p, el argumento era, bueno, los memes, hicieron un meme de PPK robándose la cornucopia y cargando la llama y como, o sea, era como que este es el símbolo de lo que hace el gobierno, como que robarnos nuestros recursos y etcétera, ¿no? Entonces, creo que ni siquiera el departamento de comunicación se hubiese alucinado que esa era una posibilidad. O sea, tú no puedes entrar como en la mente de millones de personas que están ahí como esperando el momento para hacer esa crítica, ¿no? Esa crítica destructiva. Entonces, sí, dale. Sí, perdón, solo una pregunta en el medio, porque imagino lo que ustedes hubiesen esperado es más una crítica también desde, no sé si necesariamente constructiva, pero desde el lado de, oye, el interfase o en verdad no puedo encontrar tanto mi información, por qué ahora Sunat aparece en Gop, etcétera, ¿no? Como, Sí. imagino que ese habrá sido su ideal, pero se encontraron, no sé, ahí corrígeme, con algo cero técnico y súper pasional, ¿no? Totalmente, totalmente pasional, como tú bien lo dices. No venía de la razón, venía de la emoción, ¿no? Y bueno, eso pasa, pues. O sea, creo que lo que haces en el gobierno tiene una escala tan grande que te expones a la crítica y al aplauso también. El aplauso cuando se da es súper grande, la crítica cuando se da también es súper grande, ¿no? A mí me gustaría seguir un poco en el tema de la crítica a lo que ustedes hicieron, porque no sé si hace un par de meses, no sé si te percataste, pero Marcos Cifuentes, que es un youtuber, periodista bien conocido en Perú, sacó básicamente yo nunca me hubiera esperado a alguien que concebía el portal Go.p de esa manera, que básicamente dijo es como lo peor que le hubiera pasado a la internet en el Perú. O sea, básicamente el hombre pues despotricó contra Qué rarísimo. claro, yo dije, wow, o sea, pero man, esto tiene una lógica, se ha hecho estudios, o sea, esto no es como un capricho de un grupo de diseñadores, ¿no? Tiene una cierta lógica detrás. Entonces, y eso lo comentamos con José porque, o sea, no entendíamos cómo alguien podría haberlo tomado tan a pecho de esa manera, como que, y no sé, esbozamos la teoría de que de repente él, como otras personas que se dedican a periodismo, cosas así, son como que power users que en verdad extrañan o prefieren esas páginas elefantiásicas de antes porque ya se conocían como el manejo y dónde estaban los PDFs con las cosillas y no sé, ¿no? No sé, me imagino que mientras que ustedes
obviamente van a la mayoría que quiere, oye, quiero hacer ese trámite, ¿de dónde está la información para hacer el trámite, no? O sea, imagino que hay que balancear esos dos mundos, ¿no? Sí, tal cual. O sea, las críticas más grandes de Go.p vienen del gobierno, precisamente, y de la prensa, que como tú dices son estos power users a quienes nosotros les bajamos el volumen porque no representan a la masa crítica de gente que está buscando cómo sacar el DNI para su bebé recién nacido, ¿no? Entonces nuestras prioridades claramente no fueron las prioridades que tiene Marcos y Fuentes de buscar data por todos lados para hacer críticas constructivas o destructivas de la situación actual. Sin embargo, por ejemplo, sacamos nosotros un buscador de proveedores del Estado que sacamos en conjunto con el OCE, y esto lo que hace es transparentar, por ejemplo, contratos que un proveedor ha tenido con el Estado. Es un paso hacia la transparencia de contrataciones públicas, ¿no? Es anticorrupción, o sea, es para que para que el ciudadano pueda estar vigilante de esta información. Y Marcos y Fuentes, igual que varios otros periodistas, lo han utilizado. Entonces es como que una doble, o sea, criticas lo que no encuentras, pero cuando lo encuentras no dices nada. Mañana es como, o sea, hay como una doble moral ahí de que nuestra tendencia es que cuando algo no sale bien, nos quejamos, pero cuando algo sale bien, es lo normal y lo esperado, ¿no? Y ahí tenía una pregunta cuando mencionabas, por ejemplo, este proyecto con la OCE, después que has estado con PCM y ahora que nos comentabas un poco del Ministerio de Trabajo, si no me equivoco. ¿Cómo evangelizas en estos proyectos de innovación? O sea, en algunos casos, imagino, como pasó en el caso de PCM, ya venían por ahí, bueno, Zavala venía ya con el chip de, quiero meter algo de innovación, ¿no? Pero cuando es en el otro sentido, ¿cómo se evangeliza a un funcionario público para decirle, oye, esto realmente puede funcionar? O sea, como pensemos un poquito fuera de la caja o mira, dame la oportunidad de esto. No sé si te has topado con esas situaciones. Le invitas un ceviche. Eso es Buena. evangelización peruana 101. Claro, tal cual. No, o sea, es que en verdad no, el equivalente, no sé cuál es el equivalente a invitarle un ceviche en Alemania, pero no hay. Te vas en cana. No, pero tiene que ver ese es un tema también, o sea, el lobbying está prohibido, o sea, como que hay todo como que como la nube negra de la corrupción y de todo esto. Entonces cuando tú le pides a alguien que haga algo, ella puede ser en pro de la ciudadanía, puede no ser en pro de la ciudadanía, todo está mal porque no lo hiciste por el vehículo normal, ¿no? Sin embargo, las personas se mueven por lo que las personas dicen y hacen. Y a eso iba un poco mi punto, o sea, es un tema de dos lados, ¿ya? Es el demostrar que algo funciona, ¿ya? Y eso normalmente no debería requerir tanto recurso. O sea, nosotros cuando iniciamos esta travesía de Go.p no teníamos presupuesto asignado. Entonces, formalmente, ¿no? Como oficina no teníamos presupuesto asignado, entonces tuvimos que ir como sacando de aquí y allá para poder lograrlo, y para eso tienes que conversar con gente, o sea, ¿cómo haces si no conversas y convences, ¿no? Entonces tuvimos que conversar con gente. En ese momento Daniela Raffo, que es una capa, es súper buena haciendo eso, de hecho, y súper buena como ayudándonos también a que el equipo tenga la posibilidad de lucirse en lo que saben hacer bien, que es delivery, ¿no? Entonces nosotros estábamos entregando valor mientras estaba esta otra capa de ir convenciendo con ese valor que íbamos generando. Demostrar para poder convencer es la mejor manera de hacerlo, y si es que no convences demostrando es porque esta persona quizás no lo está viendo todavía, o tenía otras intenciones, o no sé, te metiste en un territorio en el que la persona estaba como muy cerrada y ya, pues, ¿no? O sea, quién sabe, hay un montón, somos seres humanos, ¿no? Entonces, lo que te gusta a ti puede no gustarme a mí, y la manera en la que tú lo expresas puede no ser la manera en la que yo lo expresaría, así que es un trabajo como bien de relaciones y bien humano también, ¿no?
Volviendo un poco a la analogía esta del ceviche, ya, porque me gustó. Esa es la que O sea, tú me digamos, pusiste al inicio de la conversación. Solo la he vuelto a traer nomás. Chan. sí, no. Claro, o sea, digamos, en tu experiencia personal tratando de empujar ese tema de generar servicios digitales, siguiendo estos principios centrados en el usuario, si tú no te puedes, digamos, sentar a comer un ceviche, entre comillas, con la cabeza de la entidad, el ministro o el presidente, no sé, ¿tú crees que vale la pena lanzar un proyecto, empujar un proyecto, si es que no tienes ese acceso a la persona que, como en inglés dicen, calls the shots? No sé. No, yo no creo que tienes que comerte un ceviche con la persona de calls the shot. Creo que te tienes que comer un ceviche con la persona que está sentada a tu costado, chambeando, y ha estado ahí hace 30 años chambeando, tratando de hacer las cosas de la misma forma sin tener resultados distintos, ¿no? O sea, creo que con el presidente lo que hay que hacer es simplemente mostrar que funciona y conseguir que lo avale, ¿no? La cabeza de la institución. No todos van a estar de acuerdo, claramente. Y bueno, o sea, así es, creo que son cosas con las que hay que lidiar, tienes que saber pivotear, tienes que poder diseñar otra estrategia, irte por otro lado, si es que el camino se te cierra en un lado, tener la posibilidad de abrir otros caminos también. Creo que se puede hacer, los aliados son bien importantes, el convencer a otros es bien importante y no con favores, sino con resultados, ¿no? Uh-huh. Ahora, la otra vez, con otra persona con la que ya grabamos un episodio, estábamos hablando que... ¿Era Marcos y Fuentes? No. No. Que de hecho era más fácil, digamos, por esta limitada concepción o este desconocimiento de la palabra innovación o digitalización, etcétera. Por ejemplo, para un gobierno como Perú es mucho más fácil implementar una innovación antigua, ¿no? Que se sabe que funciona, o sea, que no necesariamente está implementada en el país, pero que ya es antigua en otros contextos, en otros países, que una solución, digamos, no sé si decirle made in Perú, pero algo como, oye, se me acaba de ocurrir esto, hagámoslo, pensemos fuera de la caja. Y eso creo que es un poco lo que comentas, ¿no? O sea, creo que una cosa es agarrar inspiración de otro lado y decir, voy a agarrar esto. Nosotros agarramos GovUK como inspiración de todas maneras. De hecho, el equipo de Public Digital que en ese momento nos estaba asesorando, que era el equipo inicial de Gov.uk y de ahí se volvieron una consultora, este equipo de Public Digital nos estaba asesorando. Entonces, naturalmente, íbamos hacia el single domain, que era la tendencia, ¿no? México también estaba en single domain, Argentina también estaba un poco en esa tendencia. Varios gobiernos en Europa no estaban en esa tendencia, pero nosotros decidimos irnos por ahí porque sentíamos que era la tendencia como un poco más lógica para tratar de darle forma o orden en una escala más grande de la que quizá hubiese sido el trabajo de hormiga de ir a cada ministerio a rediseñar su página web, ¿no? Entonces, en ese momento agarramos ese modelo. Obviamente, cuando tú haces delivery de esa inspiración, tienes que hacer la chamba igual, ¿no? O sea, eso no significa que agarras el molde, lo aplicas acá y listo, se acabó. Es más, era open source todo, podíamos simplemente agarrar el código, reutilizarlo y listo, se acabó. Pero esa no es la chamba. O sea, la chamba en una transformación digital nunca es la tecnología. O sea, es chamba, obviamente, es chamba, pero la das por sentado, ¿no? O sea, das por sentado que vas a conseguir a los mejores desarrolladores, a los mejores diseñadores y lo vas a poder lograr. La chamba realmente es cómo llegas a la gente. O sea, cuáles son los trámites que más revisa la gente, que más necesita la gente, cómo vas a articular esfuerzos con esas entidades públicas para que el trámite tenga sentido, no solo en texto, sino que tenga sentido a nivel procesos también, cómo haces para que posteriormente se simplifique ese trámite también, para que ya no tengas que tener un texto explicativo de 40 pasos, sino que esto se reduzca a un clic en donde tú entras, lo consigues, esperas y te llega el papel, ¿no? Entonces, creo que hay una diferencia entre hacer eso y, por ejemplo, decir, utilizaron Oracle, utilizaron SAP, hay que agarrar y traer esa tecnología
insertarla acá y esperar que las cosas funcionen como funciona en Estonia, ¿mañas? O sea, creo hay una sutileza ahí que es importamos inspiración, pero no debemos importar la plataforma per se, porque sin adecuaciones no funciona, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en el Estado o sea, eso es lo que tocas describir, creo que era la norma de cómo ver desarrollo digital en el Estado, me parece, ¿no? Importamos tecnología y la gente, pero el tema está dominado por ingenieros, ingenieros y abogados, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que todavía es más, cuando entro, veo discusiones, hay un enfoque muy, muy técnico, ¿no? De que la mejor tecnología, que hay que prepararnos para tal tecnología, que no sé qué, que hay que traer tal tecnología. O sea, hay mucho todavía ese speech, ¿no? Que es como que no, o sea, que me parece que todo este rollo de, oye, pero hay que ver las necesidades de la gente, es un tema que incluye otras cosas, es como que no sé si penetra esas capas. Sí, totalmente. Y creo que es un tema de capabilities, ¿ya? Creo que hay ingenieros de software muy buenos en el Estado, pero a los que no se les ha dado el chance de entrar al ámbito más estratégico del uso de la tecnología, ¿no? También creo que hay gente en el Estado que hace tecnología que no sabe nada de tecnología. O sea, porque sepas cómo funciona un código, porque sepas cómo funciona X lenguaje de programación, no te hace capaz de tomar decisiones de transformación digital, ¿no? De hecho, la transformación digital tiene mucho que ver con equipos humanos que en conjunto están alineados con distintos capabilities para lograr que haya una transformación digital que es más estructural, organizacional, de procesos y en todo nivel, que la tecnología per se. Si es que tu transformación digital, después de haber mapeado la estrategia, el journey del usuario, el valor que vas a dar y todo, indica que tienes que comprar tecnología de Microsoft y traerla, monstruo, o sea, bravazo, ¿no? Pero eso no pero no puedes traer la tecnología de Microsoft y pretender que todas las demás piezas se alineen solas. Y ese es, creo que el gran Que eso error. es lo que sucede, ¿no? Exacto. O sea, hay una estrategia para primero pensar en qué quiero y de ahí traer esta tecnología y no al revés, ¿no? Porque que funcione en Estonia, uso el caso de Estonia porque son líderes en gobierno digital, que funcione en Estonia no quiere decir que aquí va a cambiar la manera en la que los ingenieros de pronto hacen tecnología. O sea, el problema siempre es humano, ¿no? Sí. Hablando de problemas humanos, problemas políticos, o sea, ahí también me gustaría preguntarte cómo puede uno balancear las necesidades humanas de los ciudadanos con los objetivos o aspiraciones políticas que tienen a veces la gente en las entidades públicas, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces tienes estos líderes que quieren, por ejemplo, una aplicación o algo bonito que enseñar, pero si tú vas y le dices, oye, pero acá hay un problema que hemos identificado por tus usuarios y que deberíamos solucionar, pero a veces la persona, bueno, pero yo pensé que solamente necesitamos una web más bonita o no sé, o sea, a veces ustedes también creo que en Gope han planteado soluciones como que, oye, hay que cambiar esto un poco más no sé si de raíz, pero es un cambio más profundo que solo cambiar un diseño, ¿no? Entonces, Sí, ahí hay un problema, ya. Lo que pasa es que las aspiraciones políticas siempre van a, uno, escala y a dos, lo que se ve. O sea, lo que se ve y lo que se siente y lo que se sabe tangiblemente. Y los cambios que hay que hacer en el país no son cambios como que vas a ver visiblemente ni siquiera en 5 años, mañana. O sea, una reestructuración de la educación, una repensada de todo el sistema de transporte, quizás de frutos de acá X tiempo, no va a ser nada inmediato. Entonces, la inmediatez que busca la política hace que tú tengas que jugar en dos ámbitos. Uno, en el show and tell, lo que estás haciendo y lo que estás mostrando, y el otro en pucha, luego estás con tu pala ahí, excavando para realmente resolver el problema de fondo, ¿no? Si no sabes moverte en esos dos ámbitos, estás frito porque pierdes leverage por el lado político, la gente ya no te cree porque no has mostrado nada en 5 años, o si no, pierdes la posibilidad de armar esos foundations, que son lo que se necesita hacer. Y lamentablemente en nuestro país pasan cosas como que los candidatos políticos en el debate dicen que van a resolver la educación poniéndole internet a todos los niños, ¿ya? ¿Qué hacen los niños con internet si no hay
la capacidad de dictar cursos a través de una plataforma digital, si no existen los capabilities del lado de los profesores o el entrenamiento para dar cursos virtuales, son totalmente distintos a las clases presenciales, si es que la currícula no está armada from scratch para dictarse o darse en un ámbito digital, si la gente no tiene computadoras, si la gente no tiene celulares incluso a veces que funcionen bien, entonces, o sea, como que resolvemos la capa como más visible, ¿no? Y la capa más mediáticamente interesante a nivel político, pero eso no quiere decir que... Yo siempre digo, si yo fuese política y estuviese candidateándome para cualquier cosa, congreso, país, lo que sea, diría una sola cosa, mañana. O sea, yo voy a hacer que, no sé, pues, que haya baños en todos los colegios, mañana. O sea, No, claro. o sea, ¿por qué tienes que prometer? Sientes que tienen que prometer un montón de cosas, porque si no dicen un montón de cosas, parece que no van a hacer nada. Pero el realmente hacer un cambio profundo de un par de cosas en este país en donde todo está parchado, es una chamba gigantesca y de un montón de gente. Entonces creo que la política no prioriza bien en el discurso y luego se deja llevar por las cosas que son mediáticamente interesantes, ¿no? Y ahora que estamos hablando de eso, ¿tú consideras que estas fueron capaz, o sea, o varias de las limitaciones, por ejemplo, para obtener financiamiento para estas ideas o estas soluciones planteadas? No, si es que mantienes esas dos capas que te digo, o sea, si es que mantienes la capa de voy a entregarte esto en X plazo y va a impactar a X cantidad de gente y etcétera, y si no voy a rehacerlo y lo voy a volver a entregar de acá a unos 3 meses más, y tienes eso bien claro, a nivel plan por lo menos, sí se puede conseguir financiamiento. No puedes irte solo a la capa estructural, a decir que vas a hacer cambios gigantescos y que tu plazo de entrega va a ser de acá a 4 o 5 años cuando ya el gobierno esté acabando, ¿no? O sea, por eso te digo, como tienes que trabajar en esos dos ámbitos para todo, o sea, principalmente para poder tener apoyo de las cabezas más políticas, ¿no? Eso me parece, o sea, ahí justo te quería preguntar, porque yo también cuando yo hice mi tesis, básicamente si se podía, o sea, de agilidad en el Estado, básicamente en el proyecto que ustedes hacían, ¿no? Que era PCM. Y siempre era como que yo veía el mundo del quick win y el mundo de lo que se debería hacer, que es hacer una transformación más de largo plazo, de capacidades, cultural. Y yo veía pues que ustedes básicamente tenían que estar pululando en el mundo del quick win porque no había de otra, ¿no? O sea, ustedes, digamos, podían tener las mejores intenciones oye, hay que cambiar el chip, el mindset, no sé qué, pero como tú dices, en un país tan parchado, donde la estabilidad política es algo que no existe, básicamente, que cambian la cabeza acá, que el ministro cae y todo el sector O sea, ¿cómo vas a hacer? No sé, o sea, gestión del cambio organizacional, cambio cultural, o sea, y como que ahora nos matábamos diciendo sí, que ahora queremos un Estado centrado en el ciudadano, que no sé qué, que vamos a co-crear, y tienes esas estructuras, pues que, o sea, no hay un match, pues, ¿no? Entre el discurso está súper boni, pero no hay un match con lo que se puede hacer y la voluntad de realmente hacerlo, ¿no? Además, co-crear con el ciudadano puede tener 1.000.000 de aristas distintas que te pueden llevar a 1.000.000 de cosas buenas o malas. O sea, es esta perspectiva como de que todo hay que preguntarle al ciudadano, por ejemplo. El ciudadano no sabe necesariamente la solución que requiere. El ciudadano sabe lo que le duele y puede manifestar sus necesidades, puede mostrarte tus necesidades y tú vas, hablas con ellos, de hecho puedes verlo tangiblemente, pero de ahí a que el ciudadano te haga tu chamba, o sea, yo te estoy contratando a ti para que tú hagas la chamba, mañana, o sea, si es que yo te estoy mostrando mis problemas, agarra tu equipo y tú resuélvelo, o sea, resuelve mi problema, no me estés preguntando a mí cómo resolverlo, y esa es la misma lógica que aplica en como mito de que la persona sabe lo que quiere. Ford decía que si es que él hubiese preguntado a la gente lo que quería, le hubiesen dicho caballos más rápidos, ¿no? Y nunca hubiese aparecido el carro como una opción viable de transporte. Entonces, o sea, creo que a zapatero a su zapato, y si es que tú trabajas en el gobierno es porque tienes la capacidad
de agarrar las necesidades de la gente y convertir eso en algo viable, solucionable y que le dé valor, ¿no? Al final. Y esa es tu chamba. O sea, así como para el zapatero literalmente es arreglar el zapato y si es que no lo arregla, no está haciendo bien su chamba, bueno, tú quieres ser presidente, dale, mañas, pero tienes que arreglar la vida de la gente. Y si no lo estás haciendo, la gente no va a arreglar su vida solos. ¿Y en qué fase o en qué momento entra ese tema de la empatía, de conocer al ciudadano, al usuario? O sea, lo que acabas de decir sonaría como que, oye, no, o sea, como que, o sea, digamos, ¿no? O sea, obviamente yo sé que tú no piensas así, pero sonaría como, oye, cada uno piensa en su gabinete, hace su solución y no sé qué, porque yo soy ¿Qué es lo que capacitado. pasa también a veces? Claro, pero ¿cómo lo empatas con esos momentos en que ustedes básicamente salían a la calle, hablan con la gente, recogen la necesidad? Sí, ¿Cómo o más o sea, menos, o sea, creo que ahí el qué está pasando y el entendimiento profundo de la necesidad y del por qué se está dando esa necesidad es lo que se busca en estos procesos como de investigación, ¿no? ¿Por qué está pasando y qué es lo que el ciudadano está viviendo? El cómo lo solucionamos no es algo que se necesariamente que se le pregunta al ciudadano. Es como tú puedes probar una solución totalmente viable y esa es una manera también de incluir al ciudadano en este proceso de co-creación, pero tú tienes que llevar esa estrategia. O sea, no le puedes preguntar al ciudadano qué le duele, ya, y como, es como si tú fueras donde un doctor y le dijeras, doctor, me duele la rodilla, me tiene que recetar Panadol, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál es la chamba del doctor ahí? Tú tienes que decirle, me duele la rodilla, el doctor te tiene que hacer análisis, exámenes y demás, y de ahí darte un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico, presentarte una solución. Es lo mismo, las habilidades que tienen los diseñadores, desarrolladores, tienen que ir en el entorno a resolver problemas, ¿no? No a y los problemas reales, o sea, no los problemas que yo me inventé desde mi escritorio, sino los problemas que realmente tiene la gente, ¿no? Y no es una mirada bien superficial también. Están haciendo cola, ya, ok. Entonces, hay que, no sé, pues, hacer más oficinas para que hagan menos cola en esa y más bien hagan más cola en otro lado. O sea, como que estás como resolviendo muy superficialmente, ¿no? Nuevamente es el parche. Y eso, capaz corrígeme, pero me da la impresión de que tiene que ver mucho también con datos, ¿no? Es decir, qué tanto, siquiera para decir, oye, acá puede haber un problema, ¿no? Me parece que el gobierno peruano o en general los gobiernos necesitan como usar realmente datos como a un nivel que no sea exterior, ¿no? Que no sea meramente descriptivo, sino que realmente puedan meterse a eso y decir como que, oye, acá realmente necesitamos atacar esto y necesitamos una solución de fondo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que hay datos, hay un montón de data. El gobierno además contrata un montón de consultorías para poder entender qué está pasando, para poder levantar estadísticas, información. Se lanzan millones de encuestas por todo el gobierno todo el tiempo, pero no es data que se cruza, no es data que se comparte, no es data que se utiliza. Muchas veces tampoco es data estructurada la que se levanta, por ejemplo, en ciertas interacciones que se tiene con el gobierno. Entonces el tener data no es tanto el problema como el saber cómo utilizar la data, creo, ¿no? Claro. ¿Y ustedes tuvieron ese problema Nosotros cuando iniciamos Go.p sabíamos que teníamos que levantar data como una de las cosas más importantes para poder tomar decisiones, porque cuando nosotros iniciamos el proyecto no sabíamos de dónde conseguir data certera para poder tomar decisiones y eso fue un problema para nosotros. Entonces, esa es una de las cosas que también queríamos resolver, ¿no? Y si es que no tienes data centralizada, entonces no tienes cómo utilizarla tampoco, porque puede ser que esta data esté aquí, pero luego está dispersa en otro lado, en dónde la buscas, cómo la cruzas. El mundo de la data es bien interesante y bien apasionante, pero estamos bien en pañales todavía con eso. Hey, te quería preguntar ya, como para ir cerrando, no sé si tienes recomendaciones, takeaways o cosas que le quisieras decir a la gente que escucha. De repente alguien por ahí, joven diseñador, joven investigador, no sé, que quiere entrar al Estado a aportar, no sé qué. ¿Tienes algunas cosas ahí que te gustaría compartir, no sé? Sí, creo que hay tantas capacidades
fuera del Estado que serían también empleadas dentro del Estado. O sea, hay un miedo por la inestabilidad, hay un miedo por no sé, pues esta cacería de brujas también dentro del Estado, de temas de corrupción y demás. Creo que llamarlo cacería de brujas no está bien, pero hay como una sobreburocracia para poder lograr que los procesos sean transparentes cuando la corrupción se cola por otro lado, ¿no? Entonces, yo le digo a los jóvenes que trabajen en el Estado, o sea, se necesita, es como, no sé si es que debería ser como el servicio militar obligatorio, trabajar en el Estado, te juro, te juro, Wow, o sea, wow, wow, wow. o sea, Cuidado. no, tranquilo, o sea, el pasar por la experiencia de trabajar en el Estado es algo que no solamente aporta a los ciudadanos y al gobierno per se, sino también a ti mismo, ¿no? Te ayuda como a construir capacidades que en el sector público difícilmente vas a conseguir, como ese nivel de escala, ese nivel de impacto que se tiene en el gobierno, la necesidad que hay de que gente cada vez más capa y más hábil entre al Estado, y de hecho también la gente que está trabajando en el Estado, hay un montón de gente que está súper frustrada en el Estado porque trabajan ahí hace bastante tiempo o hace poco también, y que recién están como tratando de hacer cosas, o de hecho tienen mucho tiempo tratando de hacer cosas distintas y no se puede, ¿no? El sistema no les deja, pero para poder hacer cosas que el sistema te deje tienes que cambiar un poco la manera en la que se han hecho las cosas en el tiempo. Gracias, Heidi, por haber estado con nosotros hoy día. Te pasaste. Sí, gracias, Heidi. Hemos aprendido un montón. Gracias a ustedes, he disfrutado bastante este espacio. Y nada, les agradezco mucho también este espacio de conversación que han diseñado esta monstruo. Súper, te pasaste. No se olviden de que el podcast lo pueden encontrar en YouTube, Spotify y en todas las plataformas digitales. Y nuevamente nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter como @JDíazMendoza. Y ahí me encuentran como @AlbertoBurs, todo junto. Y bueno, nada, ya para finalizar, como siempre, decirles que estamos súper abiertos a cualquier comentario, recomendación de tema. Y también si quieren discutir un poco sobre alguna parte del contenido de este episodio o de episodios anteriores, estamos felices que nos contacten. Así es. Y ya con eso vamos cerrando el episodio de hoy. Así que nada, cuídense y un abrazo muy fuerte. Chao. Gracias, chao.